Hola a todos, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en el que la cultura va a centrar nuestro tiempo en un acto organizado por Artesacil, la Asociación de Artes Escénicas de Castilla y León, y que pretende poner sobre la mesa el presente y futuro de las artes escénicas de nuestra comunidad, compartir inquietudes y tratar de llegar a acuerdos que ayuden a mejorar la situación del sector cultural en nuestra comunidad, que, en palabras de la propia asociación, está en clara desventaja respecto a otras zonas de España. El debate va a girar en torno a los avances, retrocesos, subvenciones, la red de teatros y circuitos escénicos, en fin, los aspectos que se han considerado más importantes a la hora de abordar el sector. Os voy a presentar a los invitados a este debate. Por parte de las formaciones políticas nos acompañan en la mesa, a mi derecha, Paloma Vallejo Quevedo, que es número 3 de la lista del Partido Popular y miembro de la Comisión de Cultura de las Cortes. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias. A su derecha está Marta Sanz Gil Martín, secretaria tercera de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por parte de Ciudadanos. Hola, Marta. Buenas tardes. Y a nuestra izquierda, a la izquierda del todo, se encuentra María Sánchez, que es concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Valladolid y portavoz de Valladolid toma la palabra, además de candidata a Cortes en estas elecciones por Unidas Podemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchas María. gracias. Y a su derecha está José Ignacio Martín Benito, que es portavoz de Cultura en la pasada legislatura del Partido Socialista y responsable de su programa cultural. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Y, por supuesto, a mi izquierda se encuentra el corazón de este encuentro, por así decirlo, que es el presidente de Artesacil, que es organizadora del encuentro, como decía al principio. Tomás Martín es el presidente de la asociación, con quien os dejo ya. Él va a tomar la palabra no solamente para daros la bienvenida, sino para iniciar el encuentro y en el que nos va a hablar, va a abordar la problemática actual de las artes escénicas de Castilla y León. Tomás, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Elena. Bueno, desde Artesa, ya en las anteriores elecciones autonómicas y municipales lo hicimos, pensábamos que era importante que se debatiera no ya solo sobre cultura, sino más específicamente sobre artes escénicas, que es el ámbito en el que nuestra asociación se mueve y el ámbito en donde profesionalmente nuestras diferentes empresas desarrollan su actividad. Desgraciadamente, tanto ya en el 19, bueno, yo creo que es en general el tema de cultura y más específicamente el tema de artes escénicas se escapa un poco del debate electoral y es frecuentemente olvidado o no suficientemente tratado por las diferentes fuerzas políticas. Por eso pensábamos que como asociación profesional de alguna forma nos veíamos obligados a plantear el tema e invitar a un debate, invitar a las diferentes fuerzas políticas a que nos contaran, nos expresaran un poco cuál es su perspectiva, cuál es su análisis de la situación actual de las artes escénicas y también cuál es su visión de futuro de las mismas. No pretendemos que sea un debate que cree dilemas, que queremos más bien que sea un debate constructivo, que sea un debate, como llevamos mucho tiempo persiguiendo las artes escénicas, que sea un debate que propicie un futuro y que propicie un pacto o un entendimiento de lo que se ha llamado un pacto de Estado en grandes temas como es la educación, la sanidad, tal, en el que la cultura, en el que no estemos cada 4 años, en esta ocasión cada menos, pues pendientes de volver a plantear lo mismo, las mismas cosas, con quién volver a empezar y en fin, ese es un poco nuestro objetivo. En el primer bloque planteábamos un poco el tema del presente. Claro, nosotros estamos un poco inquietos, venimos de una situación creada por la pandemia que para nosotros ha sido muy difícil
Además veníamos de una situación ya anterior, creada por la crisis del 8, en el que vimos muy mermados los presupuestos y los esfuerzos que las artes escénicas se dedicaban. Y claro, esta convocatoria de elecciones, la verdad es que no nos ha cogido nada bien, porque de alguna forma rompe toda dinámica planificada de encuentros, de desarrollo de iniciativas que teóricamente se iban a desarrollar durante una legislatura y que también, por qué no decirlo, estaban enraizadas en anteriores negociaciones, compromisos tenidos durante la legislatura anterior, y ahora pues se rompe esto y se nos ha creado un vacío que, unido a lo que veníamos arrastrando, pues nos coloca en una situación bastante difícil. Y entonces, en concreto, claro, queríamos, por eso planteábamos un poco el temario del presente, centrándonos en qué va a pasar con las subvenciones y con el pacto que habíamos logrado sobre subvenciones de gira y producción, qué va a pasar con los diálogos que habíamos comenzado como para llegar a un acuerdo o intentar lograr una mayor presencia de las compañías profesionales de Castilla y León en la red de teatros. Hemos logrado grandes avances en el tema circuitos, pero nos habíamos propuesto en esta mitad de la legislatura afrontar el problema de la red, y entonces no sabemos, nos hemos quedado un poco en suspenso de qué va a pasar con los compromisos contraídos y con el desarrollo de lo que iba a quedar. Por ejemplo, las subvenciones ordinarias, vamos a llamarlas así, de producción y gira, pues se preveía que se convocaran a principios de año y no sabemos ahora lo que va a pasar. Las anteriores subvenciones, el periodo de ejecución se terminó el 1 de octubre. Es decir, que llevamos ya casi medio año realizando nuestra actividad sin ningún tipo de cobertura. Entonces, toda esta inquietud es la que trasladamos aquí y queríamos que de alguna forma, pues se nos tranquilizara, se pudiera hablar de ello, también se comentara al ciudadano cuáles son las perspectivas, inclusive que gane quien gane las elecciones y gobierne que gobierne, pues tener un cierto grado de seguridad o de compromiso en qué enmarque se va a desarrollar nuestra actividad. Y dicho eso, como para presentar, iniciamos este primer bloque expositivo. Bueno, hemos dividido el debate en dos bloques. En el primero se hablará, como decíamos ahora, del presente de las artes escénicas en nuestra comunidad, y en el segundo del futuro. De tal manera que cada uno de los participantes hablará durante 4 minutos de la situación del presente, la situación actual de las artes escénicas. Empezaremos por la izquierda, empezaremos por María, perdón. Empezaremos por María. Seguirá José Ignacio, Paloma y Marta, ¿vale? En este orden. 4 minutos cada uno. Cuando finalicen habrá un pequeño debate de 15 minutos, debate en global, y después pasaremos a la siguiente parte. Pero vamos por orden. Empezamos hablando de la situación actual, del presente de las artes escénicas en Castilla y León. Y empieza el turno, María, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por organizar este debate. Tengo que decir que he sabido lo de los 2 bloques ahora, no obstante he preparado esta materia con distintas personas que estáis vinculadas a la profesión, y considero que, bueno, en primer lugar, lo ha dicho Tomás ahora, creo que es importante que haya debate sobre cultura. Hemos visto como en el primer debate A3 en la televisión pues no ha salido esta cuestión, y creo que, siendo un tema fundamental, vertebrador de nuestra comunidad, pues merece más espacios, ¿no? En el programa de Unidas Podemos, bajo un diagnóstico que se ha realizado, y yo creo que Tomás ha hablado un poco de la situación en la que nos encontramos, también hemos encontrado muchos datos gracias a la Fundación Jesús Pereda, que nos ha entregado a todas las organizaciones políticas que hemos querido recogerlo, la situación del sector. Yo creo que los números están ahí, que la inversión, porque a mí no me gusta hablar de gasto cuando estoy hablando de cultura o de educación, yo creo que es la inversión de Castilla y León es muy deficiente respecto a otras comunidades del resto del Estado. Consideramos que no se ha tratado a la cultura como se merece, porque es una pieza fundamental para el desarrollo personal, pero también comunitario, y un sector económico relevante, ¿no?, que muchas veces no se habla de ello, que creemos que necesita regulación y apoyos específicos por sus relevantes características.
Ahora se lanzaba una pregunta en el sentido de que los pactos o los acuerdos a los que se ha llegado actualmente sobre las subvenciones o de las distintas políticas que ha ocurrido, evidentemente esto, un adelanto electoral que muchas personas o muchas formaciones no queríamos porque nos parecía inadecuado por la situación de pandemia que estamos atravesando, pues consideramos que hay que volverse a sentar en la mesa. Creo que las personas que no somos expertas, pero que nos presentamos a las elecciones con vocación de servicio público, con vocación de gobernar. Yo, por ejemplo, se ha dicho, soy concejala de Medio Ambiente y, por ejemplo, creía firmemente en una gestión pública de los servicios y hemos municipalizado la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid. En el ámbito de cultura, pues pienso lo mismo. Considero que primero tenemos que contar con el sector y por eso hay que crear una mesa de cultura que realmente integre distintas asociaciones, integre también a profesionales y se haga un diagnóstico claro, aunque, como digo, hay buenos estudios de las distintas asociaciones y entidades que hay. Por tanto, primero, conocer esa situación, apoyarnos en lo que estáis sufriendo, porque creo que la situación actual y la campaña electoral y todas las propuestas están marcadas por la pandemia y sus efectos sociales, pero el sector de la cultura, el sector de las artes escénicas, debido a la situación de la pandemia, a los recortes que ha habido, y ha habido también, evidentemente, menos apoyo. Hablando con distintos colectivos y entidades y compañías de teatro, nos dicen que todavía no se pueden recuperar, porque hay mucha gente que todavía, a pesar de que los aforos puedan estar llenos, desconfía en ir a obras de teatro, ir a obras escénicas. Yo creo que por eso hay que hacer un plan estratégico del sector e intentar que se repunte en este sentido. Y lo digo también con la creencia y después de haber estudiado el diagnóstico de lo que supuso la crisis del año 2008 para el sector. En muchos casos, ciertos sectores sí que se han recuperado de la crisis desde 2008, aunque evidentemente en muchos sectores también hubo recortes importantes, pero creo que la cultura salió tocada y muy tocada y esperemos que ahora, si hay un cambio electoral y hay un gobierno progresista, me permitís comentarlo, creo que podemos salir de esta, como digo, contando con el sector. Creo que me ha ajustado al tiempo, ¿verdad? Sí. Gracias. Te sobra medio minuto incluso. Vale, pues nada, simplemente lo que decía de la mesa de cultura yo creo que es relevante y yo luego voy a hablar de una serie de propuestas, ¿no?, específicas algunas del sector de artes escénicas, pero también yo creo que hay un problema importante, ¿no?, que hay que resolver desigualdades territoriales evidentes en esta comunidad. Gracias. José Ignacio, su turno. Hola, buenas tardes. Muchas gracias tanto a Artesa como organizadora de este debate vespertino en Valladolid, como también a la Fundación de Comisiones Obreras que hoy nos aloja en su sede. Bueno, se nos abren unas expectativas a partir del día 13 de febrero, pero unas expectativas que tienen que hacer una reflexión de dónde partimos. Y partimos de dos crisis, la crisis de 2008 y la crisis de 2020 con la pandemia. Lamentablemente la cultura, yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, sobre todo cuando se trata y gestiona lo público y gestiona los recursos, los gobiernos de la derecha, siempre se ceban con la cultura. Hay que recortar y recortan de la cultura. De modo que cuando a duras penas se estaba saliendo de la crisis de 2008, pues ha venido la de 2020 y ha pillado al sector cultural en general y a las artes escénicas en particular totalmente desprotegido. Y mucho tiene que ver la política, y mucho tiene que ver la confianza, y mucho tiene que ver, al fin y al cabo, los recursos públicos vía presupuestos autonómicos, presupuestos anuales. Mirad, a nadie se le escapa que ha habido una pérdida progresiva y empieza a ser alarmante en todo lo relacionado con el empleo cultural en nuestra comunidad autónoma. Y simplemente basta comparar los datos con los del conjunto del país en la última década, en el año 2010 y el año 2020-2021. Viendo todos los indicadores económicos que se publican, están al alcance de cualquiera, los publica el Anuario de Estadísticas Culturales, el SGAE, lo podéis ver en cualquier sitio. Resulta que mientras en España en la última década el empleo cultural ha sabido sobreponerse y ha crecido nada menos un 30% y a una velocidad de crucero, en Castilla y León, por el contrario,
el empleo cultural no solamente no ha crecido, sino que ha disminuido un 20%. Los datos, como digo, están ahí y se pueden contrastar. Y no se puede echar la culpa solamente a la pandemia y a la crisis provocada por esta. Es verdad que el año pasado, solo en Castilla y León, en 2020, se perdieron 2.400 empleos culturales. Pero es que en el sector de las artes escénicas, y esto no lo digo yo como representante del Partido Socialista, está publicado, lo pueden ver ustedes, el sector de las artes escénicas de Castilla y León en 10 años ha perdido el 60% del empleo y el 55% de las subvenciones que se venían otorgando. Vámonos a presupuestos generales de la comunidad. Los presupuestos generales de la comunidad, que se distribuían vía Fundación Siglo, vía transferencias de capital, capítulo 7, a las entidades locales para el programa de teatro, etcétera, y también el capítulo 6, inversiones directas de la Junta de Castilla y León. El total de 2011, hablamos hace por lo tanto 2000 años, perdón, hace 10 años, 2011. 10 segundos, José Ignacio. Era 4 millones de euros. Ahora, en 2021, fueron 3 millones de euros, es decir, un 25% menos. Gracias. De este modo, y termino, no se ayuda a las artes escénicas desde la Junta de Castilla y León. Gracias. Seguimos. Paloma. Buenas tardes, saludarles a todos y dar las gracias a Tomás como presidente de Artesacil por esta convocatoria, por este debate que yo, siguiendo las indicaciones de Elena, voy a intentar ser constructiva. Me voy a intentar abstraer de las dos intervenciones anteriores y voy a intentar que todos ustedes estén informados, y creo que lo están, porque siempre se ha contado desde la Consejería de Cultura con el sector y se le ha pedido al sector que hiciese propuestas, que comunicase sus necesidades. Se ha intentado y en gran medida se ha conseguido dar solución a muchos de los problemas que tenían, muchos de ellos derivados especialmente de la pandemia. Como creo que no hay nada que pueda argumentar y rebatir con más profundidad y con mayor calado lo que han dicho los intervinientes anteriores, el compañero del Partido Socialista y Podemos, les puedo decir que la preocupación de la Consejería de Cultura y de la Junta de Castilla y León por las artes escénicas ha sido constante y me consta que lo saben. Me consta que lo saben porque se ha practicado una política de atenta escucha y de puertas abiertas con la que han tenido posibilidad de, como vuelvo a insistir, comunicar. En ningún momento se ha abandonado a las artes escénicas, cosa que no todas las administraciones pueden decir. Voy a dar algunas de las líneas que se han puesto en marcha con motivo precisamente de la pandemia para apoyar a las artes escénicas. En 2020 se abrieron 5 líneas de ayudas directas a la cultura en Castilla y León por un importe de 1,7 millones de euros, dirigidos específicamente a patrimonio cultural, a las industrias culturales y a la enseñanza del español. La programación pública de cultura y de calidad en nuestros centros se ha financiado a través de empresas culturales y se ha tenido muy presente que este sector, el sector de las artes escénicas, ha pedido expresamente que quiere vivir de su trabajo, que no quiere vivir de las subvenciones. Espero que estén todos de acuerdo. Y por eso se han vuelto a reprogramar más de los 589 espectáculos que se vieron suprimidos por la pandemia. Creo que eso es una fuente de empleo, que eso es generar riqueza y que eso es que la autoestima de nuestros artistas y de nuestros programadores se cuide, porque también es importante. Pero evidentemente tenemos la buena o la mala costumbre de comer todos los días y de tener que pagar las facturas, y es importante. Por eso se establecieron una serie de ayudas y una bonificación del 30% del caché de las compañías que se habían visto afectadas por estas subvenciones sin que tuviesen que aportar ningún tipo de aval. Creo que son una serie de facilidades que se deben de tener muy en cuenta y que desde luego han sido muy bien valoradas por el sector, aunque parece que algunos lo desconocen o no lo dan importancia.
El presupuesto para el ejercicio 2020-2021 se ha incrementado hasta superar el 1 millón de euros en esas subvenciones dirigidas a la gira de espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas. Se ha modificado la regulación del programa de circuitos escénicos con 2 objetivos. Uno, muy demandado también por el sector, se ha llegado a los pueblos de entre 1.000 y 10.000 habitantes, se está llegando más al mundo rural con las artes escénicas. Esa era una petición que vosotros teníais constantemente y que se ha encontrado la forma y la vía para poder tener esa presencia de las artes escénicas en todos nuestros municipios. Las iniciativas promovidas por la Consejería, la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, los festivales de Facil y Circo, se han seguido celebrando en el año 2020. O sea, quiero decir y quiero insistir en que se ha hecho un esfuerzo para que no solo percibáis subvenciones, sino para que viváis de vuestro trabajo. Ya termino, Elena, que es lo que entendemos habéis pedido en todo momento a la Consejería y se os ha escuchado. Muchas gracias. Gracias. El turno para Marta. Marta, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado esta tarde y a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, pues desde Ciudadanos, que es al partido que yo represento, como todos ustedes saben, ha sido quien ha estado al frente de esta consejería durante estos 2 años y medio últimos. Y para ser lo más objetiva posible, que creo que en la vida hay que tratar de serlo y la política también lo debe de ser, el Observatorio de Cultura ha sacado hoy mismo una nota de prensa donde certifica el enorme avance de Castilla y León en materia de cultura en los últimos 2 años. Por lo tanto, las cosas creo que por lo menos se estaban intentando hacer bien. A algunos les gusta obviar el tema de la pandemia, pero es que está ahí, seguimos con ella. Si no, no nos podríamos ver la sonrisa hoy todos y estamos todavía sin poder mostrarlo y hacer ese gesto bastante más amable y la vida también un poquito más fácil. En Ciudadanos lo que hemos hecho, para ser claros, ha sido llevar al frente de esta consejería personas que son profesionales, son los altos cargos, era gente conocedora del sector. Ha habido gestores culturales con experiencia en el sector privado e incluso el número 1 en su promoción era del cuerpo facultativo de museólogos, archiveros y bibliotecarios, era el consejero. El director general de la Fundación Siglo inició su gestión en artes escénicas a finales de los 70 y ha trabajado con gobiernos de todos los colores, Izquierda Unida, Partido Popular, PSOE y actualmente con Ciudadanos. Por lo tanto, no eran personas puestas que no supieran de lo que tenían que trabajar y aparte que tampoco eran un signo sesgado de un símbolo político, porque desde Ciudadanos así lo creemos, que cuando tienes que gestionar tienes que ser profesional y saber que estás trabajando y qué tienes en tus manos. Actualmente las administraciones públicas, en concreto la Consejería, han hecho un esfuerzo sin precedentes ante la situación que hemos estado viviendo. Han apoyado las artes escénicas y en algunas partidas, como las subvenciones a producción y en gira de espectáculos, han aumentado hasta un 250%. Se han creado nuevos festivales como Escenario Patrimonio o programas como la Comunidad Escena. Por lo tanto, se ha estado trabajando, se ha estado procurando escuchar a todas las partes. Tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que escuchar a los profesionales del sector, también hay que saber escuchar al ciudadano, el que quiere vivir, disfrutar de las artes escénicas, a esos espectadores, y también se tiene que estar pensando en ellos porque son los que tienen que ir a consumirlo, ¿no? Entonces, al final tiene que haber ese feedback entre el profesional del sector y el espectador que acude a vivirlo y a disfrutarlo. Por lo tanto, nunca es tan negro como algunos insisten en ponerlo, sino que la vida, gracias a Dios, tiene un poquito más de color y deberíamos de ayudar todos un poquito más a vivir con ese otro toque de color y no siempre tan oscuro. Y la verdad es que deberíamos de trabajar más tendiéndonos la mano unos a otros y no lanzándonos los cacharros todos los días a la cabeza. Y estos días de campaña creo que a veces hasta se excede de tener que hacer eso. Y bueno, pues yo creo que se me va acabando el tiempo para el siguiente bloque de debate. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues hasta aquí las intervenciones de todos y cada uno de los participantes en este debate. No dije al principio, aprovecho y lo digo ahora, al final habrá ocasión para que vosotros como público podáis formular vuestras sugerencias, plantear vuestras dudas, vuestras
quejas, lo que queráis, plantear preguntas a los intervinientes, como queráis. Al final dedicaremos unos minutos a esa parte. Ahora vamos a iniciar el debate sobre esta primera parte, dedicada a la situación actual, al presente de las artes escénicas en Castilla y León, y va a abrir el debate, o va a dar pie al debate, Tomás. Sí, yo simplemente, y bueno, he tenido mucho que ver en algunas de las cifras que se han dado, porque he estado en las mesas de negociaciones y algo sé de ello. Puntualizar algunos datos, porque si no nos perdemos en estas marañas, y ya nos hemos perdido en otras ocasiones, y yo me he encargado de contestar tanto al consejero con algunas estadísticas y algunas cifras que son un poco raras. Vamos a ver, efectivamente, en la consejería, lo malo que tienen estas consejerías, que son consejerías de cultura, patrimonio, deporte, juventud y no sé qué, es que, bueno, sí, la consejería aprobó para la pandemia 1,7 millones de euros, de las cuales han llegado las artes escénicas 80.000 euros. Es decir, el máximo, hubo 3 líneas de subvenciones y el máximo al que podíamos acceder era 2.000 euros por subvención, máximo, cada compañía. Eso es lo que realmente teníamos derecho cada compañía. Luego había otra línea, esa línea se llamaba ayuda a la estructura, otra línea que era digitación, que también era una cantidad muy pequeña, y otra línea que ha sido más generosa, que no solo era artes escénicas, sino otras asociaciones del sector, como libreros, en fin, que era a asociaciones profesionales. Esas eran las 3 líneas en que en las artes escénicas podíamos acceder. Los deportes habrán accedido a otras. Patrimonio, lógicamente, que tiene una importancia muy importante en esta comunidad, habrá accedido a otras. Pero hablemos de lo que ha llegado a las compañías de teatro, que somos Artesa y que somos quien ha propuesto eso. Y eso no ha sido 1,7 millones de euros. En cuanto a las subvenciones ordinarias, a lo que llamamos ordinarias, pues bueno, sí, se dice, ha sido 1 millón de euros. Ha sido 1 millón de euros después de una negociación que llevamos haciendo ya en la legislatura y que llevamos en la legislatura anterior, cuando gobernaba únicamente PP. Y la verdad es que tuvimos mucho feeling con la directora general, con Mar Sancho, y tuvimos muy buena relación, pero en realidad lo que proponíamos y lo que seguimos proponiendo, porque no lo hemos logrado, es alcanzar el nivel de inversión en subvenciones que tenía la Consejería de Cultura en el 2010. Es decir, y todavía no hemos llegado. Porque claro, hablamos de 1 millón, pero no decimos que es para 18 meses, no un año, sino cada 18 meses. Lo cual supone que no hemos llegado todavía a los 600.000 euros anuales que teníamos hace 12 años. Todavía no hemos llegado. Esperábamos conseguirlo en la convocatoria de este año, y así, porque nuestro plan que habíamos pactado de alguna forma, ya digo, desde la anterior legislatura, nuestro plan era hacerlo escalonado. Esta, que sería la primera bianualidad, es decir, que no sería para 1 año, sino para 2, que empezaría a ejecutarse el 1 de octubre, el periodo de ejecución es del 1 de octubre del 2021 al 1 de octubre del 2023, estamos pidiendo que se respete el pacto que teníamos de 1.200.250.000, que tampoco sería más de 1 millón, es decir, sería 600 y pico mil al año, para ser justos y no manejar un poco el tema de datos. Efectivamente, y hay que agradecer, porque yo lo tengo que decir, es decir, he nombrado a Mar Sancho porque, más allá de los resultados y de lo que den de sí el chicle de los presupuestos, que ese es el grave problema, es decir, el nivel de inversión que hay, luego las relaciones no han sido malas, todo lo contrario, con la gente que nos hemos tenido que tratar. Y lo mismo ha pasado con el anterior consejero, con Javier y demás. La relación ha sido muy buena, pero claro, y se han hecho cosas. Él ha estado pendiente de en qué situación estábamos las artes escénicas, hay que reconocerlo, pero bueno, el 30% dado a las suspensiones que provocaba la pandemia no es una cosa de Castilla y León, es en toda España. Es decir, eso se acordó a nivel y en todas las comunidades autónomas y a nivel ministerial se paga el 30%, al menos el 30% de las suspensiones.
Y se proponía, y sí que se ha logrado, reprogramar, es decir, que no se suspendiera efectivamente el trabajo, y eso, justo es decir, lo que se ha hecho aquí y en casi todas las comunidades que yo conozco, todas. En fin, dicho eso, tampoco es cierto, porque se manipula un poco, Marta, la subida de subvenciones del 250%. No, yo solo contesté a Javier y lo hice públicamente en un artículo. Es decir, eso no es cierto. Es decir, ha habido una subida, un incremento importante. ¿Por qué exagerar las cifras? Claro, es el 250 si comparamos la bianualidad con una subvención que la anterior, la pretérita, que cubría 9 meses. Entonces sí, pero es que no es así. Es decir, insisto, las subvenciones en el año 2018, las últimas fueron de 280.000 euros y habían bajado desde 600.000 antes de la gran crisis. Desde 600, se había bajado la inversión a 280.000. Claro, lo que se está intentando es recuperar eso. La subida es importante porque hemos ya recuperado esa parte de la inversión, pero todavía no hemos llegado a ella y desde luego no es el 250%. Y en el tema de espectadores, pues parece que algunas veces se contrarresta los intereses de los profesionales de la comunidad con los intereses de los espectadores, es decir, de los ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Y quién les pregunta a los espectadores? Porque yo es que no entiendo por qué se pone eso. Claro que hay que mirar el interés de los espectadores. Para eso trabajamos aquí, para que los ciudadanos tengan derecho a un teatro y unas artes escénicas y una cultura digna. Que hasta ahora, pues nos es muy difícil, con muchos esfuerzos podemos mantener esa dignidad y podemos mantener esa competitividad, porque realmente nos es muy difícil compararlo con el gasto que tienen otras comunidades. Entonces, digo, las cifras manejemos, si lo que queremos realmente es llegar a acuerdos, a poder hablar, a tener una perspectiva de futuro, a poder hablar del futuro de las artes escénicas de Castilla y León, no intentemos manipular algún dato tal, sino hablemos francamente de qué partimos, de lo que tenemos y de lo que podemos tener. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero hombre, no nos liemos con las cifras. Vale, has consumido, Tomás, 6 minutos 40. ¿Vamos a ampliarlo? Venga, bueno, pues toma la palabra Paloma. Sí, bueno, simplemente, desde luego, no creo que en el ánimo de ninguno de los que estamos aquí esté manipular datos. Yo creo que hemos dicho que se han vuelto a reponer todas las obras que se habían suspendido y que creí que el sector estaba de acuerdo en que no quiere subvenciones, que quiere trabajar. Entonces ha habido muchas actividades que se han programado y que se ha triplicado el número de actividades y se ha triplicado el presupuesto. Es el caso, por ejemplo, de la biblioescena. En biblioescena, en el año 2018, que se inició en la legislatura anterior, hubo 54 actuaciones, 6 por biblioteca, y en el año 2021 llevan 189 actuaciones, 21 por biblioteca, y se ha triplicado el presupuesto. Y esto creo que va directamente dirigido a artes escénicas. Quiero decir con esto que hay muchos programas, que las actividades, que las actuaciones no solo se han mantenido, sino que se han incrementado. El número de festivales se ha duplicado. Hemos pasado de 3 festivales a 6 festivales. Todo eso es empleo, es riqueza para el sector. Y no creo, solo oigo hablar de subvenciones. Sinceramente, soy una amante incondicional del teatro, de la danza, de la música, de los conciertos, y no me gusta oír hablar solo de subvenciones. Quiero hablar de iniciativas, quiero hablar de proyectos, quiero hablar de futuro, quiero hablar de presente. No me niego a hablar en este foro solo de subvenciones. Se han triplicado, vuelvo a insistir, se han puesto sobre la mesa y se están haciendo actuaciones muy distintas. Se ha llegado al mundo rural. Hemos conseguido que esa red de teatro y esas artes escénicas lleguen a pueblos de entre 1.000 y 10.000 habitantes. Valorémoslo, por favor, porque eso también le cuesta a la Consejería de Cultura incrementar su presupuesto. Se ha hablado del presupuesto de la Consejería de Cultura. En el presupuesto de 2021 se incrementó un 10%. Nunca
Nunca en época de crisis, jamás se había incrementado el presupuesto de cultura de una consejería. Es más, en el resto de comunidades autónomas no se ha incrementado en ninguna. Y en el presupuesto que había previsto para el 2022 se hubiese incrementado un total de un 20%. Jamás se ha incrementado el presupuesto de la Consejería de Cultura en ninguna comunidad autónoma en época de crisis en esas cantidades. Valorémoslo, por favor, valorémoslo. José Ignacio, María, Marta. Sí, bueno, está muy claro, después del análisis que hemos hecho y de los datos encima de la mesa, que el sector de las artes escénicas necesita regulación y compromiso. Y eso se hace legislando, amigos y amigas. Eso se hace legislando. El sector de las artes escénicas necesita una ley de las artes escénicas en Castilla y León. Y esto no es nuevo. Nosotros lo hemos propuesto varias veces en las Cortes, en anteriores legislaturas y en esta. Y en esta, pues sencillamente, el grupo mayoritario, PP y Ciudadanos, se opuso. Recuerdo que presentamos una moción en el pleno del 5 y 6 de octubre del año 2021. Y uno de los puntos era propiciar y aprobar una ley de artes escénicas. Ojo, que existió en 2008, la consejería de entonces tuvo un anteproyecto por el que pagó 30.000 euros y ese anteproyecto quedó en el cajón, dinero público. Esa ley de artes escénicas es buena ¿para qué? Es buena para blindar las compañías de la comunidad que quieren trabajar y representar en Castilla y en León. Porque claro, otras comunidades tienen blindados sus territorios y aseguran un tanto por ciento mínimo de representaciones y de participación en la red de teatros. Aquí en la red de teatros sería y en la red de circuitos escénicos. Esa ley de artes escénicas la tiene Extremadura, la tiene Valencia, la iba a tener Andalucía hasta que llegaron los populares y Ciudadanos con el apoyo desde fuera de Vox y se paró. Y en Galicia los profesionales de las artes escénicas han presentado ante la Xunta de Galicia un anteproyecto. Por lo tanto, las artes escénicas de Castilla y León, y no hablamos, Paloma, solamente de subvenciones, hablamos de regular el sector. Y para eso tenemos una obligación, los que nos presentamos y los que queremos de participar en las decisiones políticas, que solamente se pueden hacer contando con el sector. El sector no quiere limosnas. Claro, por supuesto. El sector y hay momentos que se les ha dado limosna. Hace un momento aludía a Tomás, yo recuerdo aquello porque debatí mucho con el consejero y también con los compañeros de Artesa, que las ayudas que llegaron en plena crisis económica eran irrisorias comparado con las otras comunidades. Es que solo llegaron entre 500 y 2.000 euros que daba para cubrir gastos de los meses de mayo y de junio. Nosotros en las Cortes hemos presentado el 4 de mayo de 2021 una iniciativa que fue rechazada por el PP y por Ciudadanos, que antes de finalizar el verano de 2021 se procediera a convocar unas ayudas extraordinarias dirigidas a las artes escénicas por valor de 2 millones de euros, y también fue rechazado. Por lo tanto, obras son amores y no buenas razones. En este divorcio consentido del PP y de Ciudadanos, que digo divorcio consentido porque no se han ido, la Consejería de Cultura, quitando el consejero, ahí sigue todo el equipo de Ciudadanos. Todo el equipo de Ciudadanos sigue al frente de políticas culturales, patrimonio, deporte, etcétera. Por lo tanto, que no vengan a otro perro, como decimos en mi tierra, a otro perro con ese hueso. Me gustaría que fuera fluido el diálogo entre todos. A mí también, porque si no establecemos unos monólogos demasiado largos y no nos da tiempo a intercambiar impresiones. Vale, por alusiones, pero brevemente, por favor, Mar Paloma. Se habla de no escuchar al sector. Fíjese, el Estatuto del Artista, tantas veces prometido y tan ansiado, a día de hoy ni siquiera se ha cumplido el 20% de las promesas. Hay muchas formas de ayudar al sector y cuando el sector más necesitaba una reforma y una modernización del régimen legal laboral, del régimen fiscal, de las cuotas de la seguridad social,
el artes escénicas se ha visto totalmente abandonado y olvidado por el Gobierno de la Nación. No ha tocado estos 3 temas que son fundamentales. Y vuelvo a insistir, el Estatuto del Artista, a día de hoy, ¿de qué nos sirve aprobar si luego no cumplimos? A día de hoy ni el 20% de las medidas del Estatuto del Artista se han cumplido. Nunca, nunca el Gobierno de la Nación había abandonado tanto a la cultura viva como en esta pandemia. María. Bien, yo creo que está un poco reñido, ¿no? Estar hablando de cultura y decir al mismo tiempo que uno se va a abstraer de las intervenciones anteriores. Yo creo que el intercambio de opiniones en cultura es legítimo y en todos los ámbitos de la democracia, y que no está reñido con ser constructivos. Creo que se puede intercambiar datos, opiniones, y no hay ningún problema. Yo creo que no hay que ser bronco ni hay que levantar la voz. Se puede no estar de acuerdo en democracia, pero intentar plantear las cosas con cierta tranquilidad. Yo los datos que he dado vienen de los representantes del sector. He hablado de ciertos números, de un manifiesto que ha sido firmado por 105 personas, entre personas individuales, profesionales y entidades del sector de Castilla y León, en la cual se tilda de ineficaz el Consejo para las Políticas Culturales. Y dicho esto, por eso la propuesta es crear un consejo que no sea simplemente consultivo, sino que haya que consultarle y también sea con carácter vinculante en algunas cuestiones para que, digamos, se pueda reflotar el sector. A mí no estoy de acuerdo con hablar subvenciones versus querer vivir de su trabajo, creo que se ha comentado. ¿Quién no va a querer vivir de su trabajo? Las subvenciones no son un problema. Las subvenciones, en muchos casos, son un trampolín para luego poder desarrollar tu vida profesional. Por tanto, yo creo que ese tipo de afirmaciones creo que le hacen muchísimo daño al sector, porque no pasa nada porque una administración pública apoye. Bien es cierto que yo creo que es una doble vara de medir, porque para otras cuestiones bien el Partido Popular y Ciudadanos ha puesto millones encima de la mesa. Por tanto, creo que esto tiene que revertirse y que evidentemente nadie está diciendo aquí que nadie del sector no quiera vivir de su trabajo, faltaría más, pero necesitan una ayuda y creo que no se ha contestado una pregunta que ha hecho Tomás muy clara. Se ha dicho que desde octubre se está funcionando sin subvenciones en un momento crítico para el sector. Me gustaría que fuera contestada. Muchas gracias. Bueno, pues yo ya, gracias. Bueno, pues a ver, porque después de hablar todos, lo primero, efectivamente hay cargos de Ciudadanos en la Consejería de Cultura, porque era nuestra consejería y como responsables en un momento en el que están, no han abandonado sus puestos y siguen trabajando para y por los ciudadanos, que es para lo que llegaron todos ellos, aunque parezca extraño a algunas personas. Dentro de la consejería, los datos que yo he dado no les estoy manipulando. Son los datos que llevan haciendo y es tan fácil como que entre el 15 y el 16 aumentaron de 300.000 a 600.000 y en el 21 se subió a 1 millón. Por lo tanto, hay un aumento. Eso son matemáticas, no manipulación. Bueno. Vamos a ver, yo creo que la consejería ha puesto un gran esfuerzo que no creo que se les puede achacar a no querer escuchar, a querer tomar decisiones por sí mismos y a todas las cosas que suele decir el Partido Socialista en esta comunidad. A la señora María, perdone que se me olvidó su apellido, Sánchez, la señora Sánchez, pues como tampoco la conozco mucho, no sé muy bien la gestión que ha estado haciendo, por lo tanto no puedo decir nada. Desde la oposición que hemos tenido que soportar en las Cortes de Castilla y León ha sido todo el tiempo crítica, nunca sentarse a hablar, siempre falta de diálogo, siempre falta propositiva, siempre crítica destructiva y jamás propositiva. Entonces, después de 2 años y medio, porque yo no soy política, yo soy maestra, en las Cortes de Castilla y León, viendo cómo se van haciendo las cosas, creo que desde Ciudadanos se ha hecho bastante bien, que hay cosas que se pueden seguir haciendo y se pueden mejorar y que se pueden hacer mejor, que se cometen errores y que hay que aprender de ellos, que los momentos no eran los más fáciles y creo que a pesar de no ser los más fáciles pusieron toda su buena voluntad para que así fuera
y que, en fin, pues que se han convocado la Consejería, por ejemplo, antes de finalizar el 2020, líneas directas de ayudas, que es lo que antes hablaba Tomás, si no me equivoco, de 1,7 millones de euros, pero también se han mantenido y adaptado formatos de las principales iniciativas escénicas promovidas por la Consejería, como son la Feria de Teatro en Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, los festivales de Facil y Circo, que se celebraron en 2020. Se han programado todos los espectáculos suspendidos en la red de teatros de Castilla y León desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y se han abonado anticipos a cuenta por un importe del 30% del caché de las compañías afectadas por estas suspensiones. Estos son datos de las cosas que ha estado haciendo la Consejería, entre muchas otras más actuaciones que han estado haciendo, tratando de ayudar a que el sector, que evidentemente ha sufrido y mucho, no se viera más afectado en sí lo que les estaba sucediendo. Creo que se les ha estado escuchando y el hecho de que no aceptemos los partidos que gobiernan las propuestas parlamentarias de la oposición no es una novedad, porque nos vayamos al Parlamento que nos vayamos, pues vaya por Dios, eso pasa, pero si nos vamos aquí al Ayuntamiento de Valladolid, las mociones probablemente que ponen sobre la mesa, que son todas propositivas y con ganas de mejora, tampoco las acepta el Gobierno. El Gobierno sabe qué tiene que adaptar, cómo tiene que gestionar y qué tiene que hacer. Miren, yo soy de Cuéllar, de un pueblo de Segovia, aquí al lado, un pueblo muy bonito que les invito en cualquier momento a verlo porque tienen arte y cultura a punta pala. En ese pueblo no tenemos un teatro, a pesar de ser un pueblo el más importante de Segovia, o por lo menos para mí porque soy de allí. Así. Pues evidentemente ahora mismo está gobernando el Partido Socialista con Izquierda Unida. ¿Qué hago? ¿Les digo que es que el Partido Socialista e Izquierda Unida no quieren que haya allí un teatro? Pues hombre, me imagino que el señor Carlos Fraile, alcalde del PSOE, querrá que lo haya. ¿Por qué no lo consigue? Pues que lo explique él. Pero por parte de la Consejería de Cultura se ha trabajado constantemente para que, por ejemplo, en Cuéllar haya un teatro. Pues las administraciones deben de ir de la mano, deben de ir no por el tinte político, no por el color político, sino por las necesidades que tengan en cada una de las localidades, de las necesidades del ciudadano, de las necesidades del sector, de escucharnos más todos. Y vuelvo a decir, como decía al principio, que la vida no es tan oscura, que hay un arcoíris tremendo, muy bonito, al que poder columpiarse para poder hacer las cosas en condiciones y no columpiarnos políticamente. Sí, por alusiones, por lo que me ha comentado, un segundo simplemente. Aunque no me conozcan, bueno, yo creo que estamos en un debate político, no hace falta conocerse personalmente, pero sí, estoy en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y estoy de acuerdo en coordinarse entre administraciones y colaborar. Por eso, desde el Ayuntamiento de Valladolid no hemos entendido que dos símbolos fundamentales de la cultura, de las artes escénicas en Valladolid, no haya sido apoyado por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Estoy hablando de la declaración de Vic del Lope de Vega, que tanto el Partido Popular como Ciudadanos en la Junta de Castilla y León se han opuesto a ella, o del Cine Castilla, que va a haber una cesión para el Ayuntamiento de Valladolid por fin, sin un euro de arreglo o de inversión por parte de la Junta de Castilla y León. Y sobre estas cuestiones de administraciones también me gustaría decir que se está hablando de la red de teatros, que se sustenta pues mayoritariamente por los ayuntamientos y a los municipios muchas veces se llega con voluntarios. Y un dato más, Titirimundi, 85.000 euros recortado de su presupuesto. Yo creo que con eso está claro que muchísimas veces hay cuestiones que se están diciendo aquí que está claro que no se apoya suficientemente al sector. Sí, gracias. Si me permites, vamos a ver por alusiones, porque claro, antes yo he hablado de las subvenciones, parece que es que alguien ha entendido que éramos contrarios a las subvenciones. No podemos ser contrarios a las subvenciones. Sin ir más lejos, se está hablando un poco de la actividad cultural de Valladolid, lo ha puesto María sobre la mesa. Pues miren, aprovecho para decir que Seminci se ha incrementado por parte de la Junta de Castilla y León la subvención de 195.000 euros a 350.000. Ya le hubiese gustado a un gobierno municipal del Partido Popular contar con una subvención de 350.000 euros para Seminci. Nos hubiese encantado. Con esto quiero dejar claro que nadie está diciendo nada en contra de las subvenciones. No, las subvenciones tienen que existir y existen y tienen que seguir existiendo porque tienen que seguir ayudando al sector.
Aprovecho porque ha empezado este debate estableciendo, Tomás, una serie de dudas y de inquietudes. Desde el Partido Popular estoy en condiciones de garantizar que todos los programas que están en marcha y que todas las subvenciones que están comprometidas se van a seguir manteniendo. Gobierne el Partido Popular porque esperamos gobernar con la mayoría suficiente para poder tener libertad a la hora de gobernar. Y entonces el compromiso es firme, siempre lo ha sido. Sí, bueno, yo tenía un debate serio, creía que esto era un debate serio, pero oigo algunas cosas que, hombre, que al menos, bueno, me siento un poco extraño, ¿no? Cuando se trata de echar balones fuera y que todo el mundo es de color y un globo, dos globos, tres globos y el arco iris y que yo no soy política, que yo soy maestra. Hombre, usted ha sido secretaria con dedicación exclusiva de la Mesa de las Cortes, ¿no? Creo que estos 2 años ha sido secretaria segunda o primera. Luego me contesta, espere, luego me contesta. Es una pregunta retórica, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver, estamos aquí en condición de candidato. A ver, luego me contesta, por favor, que yo lo he escuchado muy atentamente. Sí. Pero estamos hablando aquí, que estamos aquí en condición de candidatos, todos. Candidatos a las Cortes de Castilla y León o representando a un partido político, en este caso, pues Ciudadanos, PP, Podemos y el Partido Socialista. Pero, hombre, yo lo que no puedo tolerar, y soy muy tolerante, que han faltado propuestas propositivas, esto se ha dicho, lo han oído ustedes, esto lo han oído ustedes. Desde la oposición y desde el Partido Socialista hemos propuesto, y nos ha rechazado Ciudadanos y el PP, la convocatoria de ayudas extraordinarias para las artes escénicas. Eso es una propuesta propositiva. Otra propuesta propositiva, la ley de artes escénicas, que la rechazaron. El blindar a las artes escénicas a que tengan una participación del 50% en la red de teatros y circuitos escénicos, también la rechazaron. El crear una red de festivales de Castilla y León cuando recortaron 300.000 euros a los festivales, se ha citado Titirimundi aquí, por ejemplo, y también la rechazaron. Como rechazaron el bono cultural para jóvenes, también lo rechazaron. Y no hemos hecho propuestas propositivas. Eso no. Y ha faltado diálogo. Las veces que me había reunido yo con el consejero y con el viceconsejero, digo yo y otros compañeros. Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a tener un debate de altura, respetuoso, pero, hombre, no intentemos falsear la realidad, como la recordaría la señora Paloma Vallejo, oiga, que las competencias están transferidas al 100%, las artes, a la Junta de Castilla y León. No me habla usted del Gobierno central. Las elecciones, que yo sepa, se juegan el 13 de febrero en esta comunidad. Y por eso esta gente nos ha convocado a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a las elecciones del 13 de febrero y cuál es nuestro programa? Aquí venimos a hacer balance. Venimos a hacer balance de lo que hemos hecho en las Cortes y de lo que queremos hacer para mejorar la ley. Las cuotas de la Seguridad Social, el régimen laboral y fiscal, dígame si usted es competencia de la comunidad autónoma. Dígame si no es importante para el sector las cuotas de la Seguridad Social y el régimen laboral y el régimen fiscal. Dígame si no es importante para el sector el estatuto del artista. El balance que venimos a hacer sobre artes escénicas es lo que han propuesto unos y lo que han rechazado otros. Y obras son amores y no buenas razones, señora Vallejo. Efectivamente, obras son amores y no buenas razones, de eso hablamos. Fuera del debate y de orden. Yo quisiera que interviniera todo el mundo y me parece además muy bien, el debate está siendo interesante, que se pueda alargar, porque tenemos un problemita de orden, que es que María tiene que irse corriendo a un acto que ellos tienen. Si os parece bien, cerramos este primer bloque para que María, antes de irse, pues pueda intervenir en el siguiente bloque y luego ya, si tenemos que debatir más, debatimos más, pero que bueno, que ella pueda exponer lo que tenga. Yo lo único que pido es que se respete lo que decimos aquí todos. Es lo único que pido, porque por el hecho en sí de que yo pueda decir que, fíjate, a lo mejor es que parece mentira que un político pueda tener una profesión que no sea una política. Que no sea la política parece que es que, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que dedicarnos todos a la política? O sea, que lo que pido es un poco de respeto y lo que decimos cada uno aquí no es ni tonterías ni ninguna cosa. Si quiero hablar de arcoíris, como si quiero hablar de unicornios, que algunos también lo hacen. Así que le pido, por favor, un poquito de respeto. Bueno, vamos a iniciar, si os parece, la parte correspondiente al futuro de las artes escénicas en la comunidad. Se va a hablar de gestión de fondos europeos para incentivar el desarrollo del sector y la cultura como aliciente e impulso dentro de la España vaciada. Vamos a iniciar, como decía Tomás, el turno
También serán 4 minutos cada uno. Vamos a iniciar por ¿Quieres empezar tú, Tomás? Venga, brevemente. Por centrar este bloque, que puede ser el más interesante realmente. Bueno, decir que, claro, desde nuestro punto de vista se abre una perspectiva con los fondos europeos, con la llegada de esas posibilidades económicas y demás, muy importante. Nosotros, como artes escénicas, siempre hemos adolecido y lo hemos denunciado así, o lo hemos dicho, lo hemos aconsejado, que nosotros veíamos un grave problema con todas las administraciones con las que hemos tenido que tratar, más bien con todos los gestores con los que hemos tenido que tratar, que es la ausencia de un proyecto a largo plazo, la ausencia de saber qué teatro queremos para esta comunidad, con qué profesionales queremos formar, para qué nos sirve este teatro, es decir, una mirada a largo plazo. Yo creo que sería muy importante aprovechar esta oportunidad que se va a dar, estos fondos, y para unirlo a objetivos estratégicos. Llevo diciendo también durante tiempo que, bueno, como toda la región, la profesión se va adelgazando por efectos de la emigración, es decir, la falta de oportunidades en nuestra propia tierra, el poder desarrollar nuestro teatro, no poderle desarrollar convenientemente, hace que muchísimos actores y muchísimos creadores de nuestra comunidad se vayan. Entonces, convendría, yo creo, que centrar en qué futuro, qué teatro vemos en el futuro para nuestra comunidad, con las características que tiene nuestra comunidad, el carácter rural, la despoblación que están sufriendo comarcas, por no decir toda la comunidad, y en fin, pedirles una cosa que yo llevo pidiendo desde Artesa desde hace tiempo, es decir, que ese proyecto se apoye en 3 características. Necesitamos, por eso cuando se hacía subvenciones, nosotros necesitamos las subvenciones porque no hacemos una actividad económicamente rentable. Entonces, necesitamos las subvenciones y necesitamos un apoyo económico mantenido en el tiempo, pero también necesitamos que se nos dé tiempo y que se nos dé confianza. Y a veces, en la programación de la red, cuando hablamos de públicos y teatro y demás, pues notamos que ese tiempo que necesitamos y esa confianza a veces se nos escatima. Y entonces abro este debate con estas reflexiones y invitando a María que lo inicie. Gracias. Muchas gracias. Yo considero que los fondos de resiliencia y recuperación desde Unidas Podemos vemos que sí que son una oportunidad para el sector. Recordemos que, si no me equivoco, los datos que se han dado es de 15 millones aproximadamente para la Junta de Castilla y León, para fondos destinados a cultura. Y yo espero que no haya una gestión, por ejemplo, como se ha hecho con los fondos COVID, que de 232 millones que se ha dado por el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, ha habido que devolver 180 millones por no ejecutarlos. Este tipo de cuestiones son esenciales y son fundamentales. ¿Dónde pondríamos el acento, como Unidas Podemos, a partir del 13 de febrero, que se celebren las elecciones? Lo decía al principio, resolver las desigualdades territoriales evidentes. Creemos que esto, de verdad, resta muchísimo al sector en una comunidad tan extensa como la nuestra, ¿no? Y tan poco vertebrada también desde el punto de vista del transporte y tan despoblada. Un catálogo actualizado permanente de compañías, colectivos, artistas, festivales, eventos. Creemos que eso es muy necesario a través de esa mesa de creación donde forméis parte, gentes de las distintas disciplinas, y que se pueda tener en cuenta cómo veis las posibilidades de cara al futuro de salir de esta crisis. Tener también en cuenta que el empleo cultural tiene que ser digno. Muchísimas veces parece que se habla de voluntariado, lo he comentado en mi anterior intervención, pero creemos que se tienen que tener todas las garantías laborales. A día de hoy todavía nos encontramos con este problema, las artes escénicas. Hablamos también con esos fondos de incrementar hasta el 1% a lo largo de toda la legislatura pues en los fondos en cultura. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba anteriormente. Creo que hay que separar el turismo y la cultura. Evidentemente se pueden retroalimentar, pero la cultura tiene una entidad por sí misma propia para la gente de nuestra comunidad, de nuestros municipios. Tiene que ser un valor
claro y esencial. Por otra parte, otras propuestas. Hablábamos, por ejemplo, de la red de teatros. Creemos que es importante establecer una ratio, por ejemplo, el 50% para que la creación sea regional de esta tierra. ¿Cuántas veces escuchamos que nuestras compañías son más reconocidas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Estoy hablando del teatro, de la música, de la danza. Creo que sobre todo esto hay que reflexionar y esos fondos europeos pueden ser una oportunidad. Y también, pues, por ejemplo, con el tema de las subvenciones, que yo creo que es que no hay que demonizarlas, al contrario, subvenciones anuales, por ejemplo, para producción y gira en las artes escénicas y, bueno, el apoyo al bono cultural, que yo creo que se ha creado ahora desde el Gobierno central, pero que creemos que se tiene que implantar también en Castilla y León, ver cómo se va a desarrollar y también cuestiones por renta, evidentemente con la colaboración de todas las administraciones. Gracias. No me estén para poder contestar si hay algo más. Gracias. Sí, bueno, nosotros entendemos, gracias María, que los fondos europeos son una magnífica oportunidad para fortalecer el debilitado músculo cultural de las industrias culturales en general y de las artes escénicas en particular en la Comunidad de Castilla y de León. De hecho, ya se han notado, han empezado ya a llegar a las comunidades autónomas. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura transfirió a todas las comunidades autónomas varias decenas de millones de euros para que éstas hicieran diferentes convocatorias, y de hecho todas prácticamente lo han hecho, destinadas a la modernización de infraestructuras escénicas y musicales. Por lo tanto, estos fondos de recuperación, transformación y resiliencia deberían servir en nuestra comunidad también para promover la revalorización de la industria cultural a través de una serie de proyectos que deben contemplar el refuerzo de la competitividad, la dinamización de la cultura a lo largo de todo el territorio, tanto la zona urbana como sobre todo las zonas rurales, llegar allí, y la digitalización, y por otra parte el impulso de grandes servicios culturales. ¿Qué nos ha pasado? Pues que estas elecciones nos han pillado con el pie cambiado, cuando deberíamos estar trabajando en los fondos europeos, que ya otras comunidades lo están haciendo. Aquí se ha paralizado toda la administración, y mientras se recompone, hay elecciones, se ha paralizado el gobierno, se recompone el nuevo gobierno, toma posesión las nuevas o nuevos consejeros, hemos perdido un tiempo precioso que otras comunidades autónomas sí que lo están aprovechando. Y todo por la irresponsabilidad de un presidente, de un candidato, a las órdenes de Génova, a las órdenes de Madrid. De modo y manera que ahí, en esos fondos europeos, deben servir para lo que he dicho antes, pero también deberían servir para dignificar la profesión, para que los actores y los productores y los creadores de las artes escénicas, de las industrias culturales en general y de las artes escénicas en particular, puedan vivir de su actividad. Que me consta que hay gente que tiene que compatibilizar con una o dos actividades para llegar a fin de mes, y así no se puede continuar. Por eso decía antes, y lo sigo diciendo, es que es necesario legislar, es necesario tener un gobierno que comience a legislar de una vez por todas, sabiendo lo que quiere, pero no al irresponsable de turno, que porque ahora me lo ha dicho el señor Casado, convoco elecciones. Bueno, pues así nos luce el pelo, de verdad. Gracias, José Ignacio. Marta, creo que quieres contestar, ¿verdad? Sí, muy rápido. Evidentemente, la censura que no le quería, me presenté para 4 años, no para 2 y medio. Pero tampoco quería una moción de censura, que todavía no hace un año que nos la plantaron, y encima se ganaron una tránsfuga que se llevaron, que rompieron la estabilidad parlamentaria. Y era en plena pandemia, cuando todavía estábamos en el peor de los momentos. Entonces, pues en fin, a veces nos ponemos a hablar y es que a mí me parece increíble. Respecto a los fondos europeos, los fondos europeos están gestionados de una manera nefasta desde el Ministerio, imponiendo condiciones que ni siquiera se adaptan a Castilla y León. Recordemos las características de nuestra comunidad autónoma, de nuestras regiones, que le gusta al señor Martín Benito que le diga, ¿no?, por Castilla y por León. Evidentemente tenemos más de 90.000 kilómetros cuadrados de superficie, es la tercera región más grande de Europa, es más grande que Portugal. El poder adaptar todos los fondos europeos a la dispersión de nuestra población debería de hacerse con respecto a eso. Por ejemplo, si están repartiéndolos con el número de habitantes, nos perjudica, ¿no? ¿Eso también son matemáticas o no? Y bueno, pues la tramitación se está realizando con excesiva celeridad.
y, por lo tanto, no se está estudiando bien las necesidades que se tienen. Y luego la señora Sánchez estuvo diciendo algo que yo coincido con ella, de que hay que ayudar a las empresas que son locales, pero da la casualidad de que reclamando esto, los concejales de Cultura de Valladolid, de León, de Segovia, Soria o Zamora no lo aplican en sus teatros. ¿Por qué en estas ciudades no programa solo en sus teatros obras de teatro de Castilla y León? Sí, un poco en la misma línea decir que, hombre, que de forma caprichosa se han convocado unas elecciones cuando sufrimos una moción de censura con una tránsfuga en plena pandemia, de forma caprichosa, me parece, sinceramente, es que no encuentro el adjetivo, creo que ni lo voy a buscar. Hablamos de los fondos europeos. Los fondos europeos van a ser siempre bien recibidos, faltaría más, pero si al sector no se le hubiese apoyado desde el 14 de marzo que sufrimos un confinamiento, los fondos europeos llegan tarde, llegan muy tarde, hubiesen tenido que cerrar todos e irse a su casa porque no hubiesen podido sobrevivir. Porque a día de hoy los fondos europeos son un compromiso, pero ni un solo euro hay en la Consejería de Cultura. Efectivamente se ha dicho, y muy bien por parte del interviniente, que en la Consejería de Cultura siguen trabajando todos los cargos y siguen tramitando todas las subvenciones y las líneas de los fondos europeos. Les voy a dar un pequeño disgusto porque les voy a dar las cifras que corresponden de los fondos europeos a artes escénicas. Apoyo a aceleradores culturales, 830.000 euros en 2 anualidades, en 2022 y en 2023. Ayudas de oferta cultural en áreas no urbanas, 2.653.000 euros en 2 anualidades, en 2022 y en 2023. Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, 1.845.000 euros en 2 anualidades, en 2022 y 2023. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de euros en 2 años y antes se ha calificado de pobre y de irrisoria la cantidad de 2,5 millones al sector en plena pandemia y en ayudas directas. Creo que la vara de medir definitivamente no es la misma. Los fondos europeos siempre bienvenidos. Llegan tarde, llegan muy tarde. Si la Junta de Castilla y León no hubiese estado con sus fondos propios ayudando al sector, cuando han llegado o cuando vayan a llegar, que vuelvo a insistir, a día de hoy no hay ni un solo euro en las arcas de la Consejería de Cultura. Esperamos que lleguen porque, digo también, se sigue trabajando y tramitando todas las ayudas para que esos fondos europeos puedan llegar. Pero, les repito, las cifras que se están manejando son, y se las he dado, literales. Sí, es que me queda un poco perplejo, la verdad. Y aquí hay gente que, como está nosotros estamos organizados en una federación que se llama FAETEDA y tenemos la información de lo que pasa en otras comunidades a través de eso. Yo que sepa, la Junta ha recibido una parte que tiene que convocar ya, y es más, ya habéis convocado a las entidades. Perdona, Tomás, solo el primer dinero que se va a recibir va a ser en turismo y han dicho que hasta marzo no llegará. Perdón, yo quiero intervenir. Vamos a ver, yo tengo una educación cristiana, seguramente como muchos de aquí. A mí me enseñaron desde pequeño que mentir era pecado y por lo tanto no me gusta mentir. Pero bueno, cada uno puede utilizar los debates como quiera. Pero vamos a ver, que esto es boletín oficial de las Cortes, boletín oficial de Castilla y León. Vamos a ver, a mediados de septiembre del año 2021, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, transfirió 22 millones de euros a las comunidades autónomas de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a modernización de infraestructuras escénicas y musicales. ¿Sí o no? Sí, bien, sí, sí. Tenemos un poco los temas. Sí, o sea, esto ya lo tiene la hucha. Perdón un momento, Paloma, que yo te he escuchado antes perfectamente y no te he interrumpido. Hemos dicho que se están tramitando los expedientes. Yo te he escuchado perfectamente, Paloma, escúchame tú ahora a mí, por favor. Esto ya lo tiene la Junta en su hucha, en su bolsillo. La transferencia directa ya la tiene. Y por eso, como tenía ya la transferencia, convocó a finales de diciembre del año pasado, de 2021, esa convocatoria que han hecho todas, dirigida a entidades locales principalmente, que han hecho todas las comunidades autónomas.
Punto segundo. Cuando se dice que los fondos europeos llegan tarde, hombre, mejor tarde que nunca. Es que la Junta no llega tarde, es que ni está ni se le espera. Y vuelvo a insistir, en la Ley de Artes Escénicas ni está ni se le espera, porque la tenía y la tiene en un cajón desde el año 2008. Más vale tarde que nunca. Yo sé que los fondos europeos les cuece mucho al señor Casado, al señor Mañueco. Los 140.000 millones de euros que han sido reconocidos para toda España, felicitado por todas las instituciones europeas, por la comisaria Ursula von der Leyen, y que, bueno, hoy han ido los alcaldes del PP con el señor Almeida a hacer el paripé, pero si es que siempre que le va bien a España le va mal al Partido Popular. Por lo tanto, si al Partido Popular le va mal si le va mal cuando a España le va bien, pues hombre, pues, señora Vallejo, ¿qué quiere que le diga? Pero es que de verdad, es que se me ponen los pelos como escarpias escuchándoles a ustedes lo de el triquitraca de los fondos europeos, y dale con los fondos europeos, pero si es una oportunidad magnífica en toda Europa y en España, y lo debe ser en Castilla y en León, y en Valladolid, y en Puerto de Sanabria, señora Vallejo, porque es una oportunidad única. Sin duda ninguna. Imagínese en Barcelona que han tenido subvenciones directas por importe de 20 millones de euros. Vamos a ver, yo me refiero en concreto, porque a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes, me estoy refiriendo a unas subvenciones que se han dado ya, se han convocado, ha salido la convocatoria para las entidades, las administraciones públicas, ayuntamientos y demás, y que todavía no ha salido la convocatoria para las empresas. Y la estamos esperando como agua en mayo y no sabemos nada. Yo me estaba refiriendo a eso. Y eso es un dinero que sí que sabemos que se ha transferido, que hay que gestionarlo, que tenía que convocarse antes del 1 de enero. En fin, queríamos saber un poco de eso. Yo me alegro, por otra parte, ya hablando de subvenciones, me alegro porque lo pedíamos y efectivamente preguntaba por ello, que vuestro compromiso sea mantener las negociaciones y continuar con las negociaciones de incremento y demás que estábamos manteniendo con el tema de las subvenciones ordinarias, lo que yo llamo ordinarias, que no son solo a gira, Paloma, son a gira y a producción, y bianuales. Pero claro, lo que yo proponía en este bloque es, primero, la oportunidad que nos dan lo que ya ha llegado y lo que puede llegar, cómo veis que se puede utilizar y de qué forma puede ayudar a construir un teatro en nuestra comunidad o un proyecto a largo plazo en nuestra comunidad. Entonces, claro, sí que sabemos que hay fondos europeos, lo que no sabemos, y tenemos, la verdad es que con esta convocatoria de elecciones y tal, se nos crea esa incertidumbre, es que estábamos esperando, yo por lo que me habían hablado a primeros de año, que ya saldría para las empresas, ya ha salido para los ayuntamientos, pero no, que ya saldría para las empresas, pues para mejorar nuestras infraestructuras, y estábamos esperando, entonces que preguntábamos sobre esto, es decir, sobre esto en concreto. Yo intento contestar a lo que están preguntando y yo les digo, la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, que vuelvo a repetir, cuenta con un importe de 1.845.000 euros y que es para la anualidad de 2022. Las bases se han tenido que entregar antes del 31 de diciembre y se han entregado. Luego está en proceso. En las arcas no está consignado el presupuesto a día de hoy, pero vuelvo a insistir, es un compromiso y entendemos que es un compromiso que se va a cumplir. O sea, yo no vengo aquí a decir cosas que no se corresponden, faltaría más. Pero luego, además, si quieren, les puedo decir, que me imagino que les interesará saberlo, que la dotación económica de los aceleradores culturales, la dotación económica que se ha dado para todo el Estado ha sido de más de 24 millones de euros y que a Castilla y León le ha correspondido 830.000. Que las ayudas a la ampliación y diversificación de la oferta cultural en áreas no urbanas, la dotación económica para todo el Estado ha sido de más de 19 millones de euros y que a Castilla y León le han correspondido 2.653.000. Y que la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales a España le habían correspondido, a ver si tengo aquí exactamente el dato, de lo que le ha correspondido a España, que han sido 38 millones de euros.
y la asignación a Castilla y León ha sido de 1.845.000 euros. Y esto es así, y son datos, y son cifras. Yo no planteo, por lo menos, que comparemos. No estamos... Es decir... pero yo sí, porque luego ustedes dicen que en otras comunidades autónomas se trata mejor a las artes escénicas. Y es que es normal que se las pueda tratar mejor, porque le vuelvo a insistir... No mezclemos las cosas. Es decir, tú, Paloma, estás diciendo que hay 5 millones para 2 años. ¿Vale? ¿Para qué nos van a servir? Porque 5 millones para artes escénicas es un dinero, sin compararnos con nadie. No es de libre disposición. Todas están perfectamente pertrechadas para que las tengas que destinar tal y como vienen. Para eso se presentan y para eso se están tramitando. No va a haber libertad para poder disponer de ese dinero. Vienen de una forma, como está estipulado, para que cumplan con los objetivos que se han marcado. ¿Puedo hacer una sugerencia? Muy breve. Es que como nos queda muy poco tiempo, llevamos hora y media, a mí me gustaría que pasáramos, si es posible, a las propuestas sobre las artes escénicas que tenemos cada formación política de cara a las elecciones, porque si no, se nos va a pasar el tiempo, nos estamos enzarzando en lo mismo y no avanzamos. Vale, lo que ocurre es que no hemos hablado de la cultura como impulso para la España vaciada. Si queréis, abandonamos esa parte y pasamos directamente a las propuestas, lo que vosotros digáis. Es que podemos mezclar... Sí, tienen que ver. Con la España vaciada, ¿no? Vale, pues María, por favor, ¿empiezas tú? Yo la verdad es que he intentado en cada intervención que he tenido ir metiendo propuestas porque creo que era lo suyo, ¿no? Y me parecía más dinámico, pero independientemente de eso sí que he hablado del ámbito rural, he hablado de, bueno, pues yo creo que el problema estructural que tenemos como la despoblación, pero yo creo que, bueno, que muchas veces la reflexión que se hace es a la inversa que la que se debería hacer, ¿no? Muchas veces se dice, vamos a ver si ponemos servicios, si apoyamos al mundo de la cultura, si llevamos cultura al ámbito rural con la población que tienen. Y creo que hay que hacer la reflexión contraria. La reflexión contraria es, si yo doto de servicios, si doto de buenos transportes, si doto de vida, de cultura a las zonas rurales, quizá dentro de unos años pueda fijar población en ellas. Desde esa perspectiva llevamos las propuestas desde el ámbito rural. He hablado anteriormente, pues, por ejemplo, de las compañías de teatro, que se habla de la red de teatro. Creo que los ayuntamientos tienen que tener un impulso y una ayuda en este tipo de cuestiones porque son los que soportan muchas veces la organización de lo mismo y creo que no está reñido que con esa mesa que proponemos de diálogo entre los profesionales del sector también haya una coordinación territorial con las redes de municipios por comarcas para llevar la cultura y las artes escénicas a nuestra comunidad. Sí, bueno, nosotros entendemos que el reto demográfico debe contemplar y debe contar con la cultura como elemento dinamizador del medio rural. Por eso, nosotros, en nuestro programa electoral, que lo pueden consultar ustedes a través de la web, contemplamos una serie de actuaciones con el medio rural y luego otras en generales con las artes escénicas. En relación con ese binomio, ese maridaje de artes escénicas con medio rural, entendemos que desde la Administración se debe hacer compatible y se deben dar ayudas a los municipios que lo soliciten menores de 20.000 habitantes, que son la inmensa mayoría, para que puedan contratar y puedan tener sus propios gestores culturales. En segundo lugar, entendemos también que se pueden y se deben incentivar la localización de la actividad de producción de industrias culturales en el medio rural y la ubicación de esas industrias sometidas, sobre todo en zonas de riesgo demográfico, que puedan contar no solamente con ayudas económicas, sino también con una fiscalidad ventajosa. Tenemos una propuesta de 2 proyectos de ley. Una ley general de industrias culturales y creativas en Castilla y León como marco general de políticas de apoyo y promoción del sector, y luego la que ya les he contado en 2 o 3 ocasiones, concreta, de propiciar y aprobar la Ley de Artes Escénicas de Castilla y León. Además de la línea de apoyo a las industrias culturales, entendemos también que debemos activar medidas específicas al sector de las industrias culturales a través de microcréditos. Crear una feria internacional de industrias culturales y creativas, igual que hay una feria internacional de turismo, Fitur, y hay una feria también de patrimonio como es ARPA,
pues una feria internacional de industrias culturales y creativas en Castilla y León que sea y convertirla en un referente nacional. De hecho, tenemos alguna feria como la de Ciudad Rodrigo, que es un referente hoy por hoy nacional e incluso internacional, porque cuenta muchas veces también con compañías portuguesas. Apoyar la producción propia. La producción propia hecha aquí en Castilla y en León, para Castilla y León y también para exportar fuera. Fomentar las artes escénicas y musicales, no solamente desde el sector público, sino también contando con la iniciativa privada. Y nos parece fundamental blindar, para que no se produzcan los caprichos del ayuntamiento de turno, blindar por ley la participación no inferior al 50%, por ley, porque es la manera de que se cuente con un mínimo y asegure la representación y la participación de nuestras artes escénicas en el territorio, aquí. Y, en todo caso, también establecer convenios para que si vienen aquí compañías de otras comunidades, también las nuestras puedan salir fuera e ir a otras comunidades. Crear una red de festivales de Castilla y León con una financiación pública estable, no con un recorte de 300.000 euros que dejó desnudo a Titirimundi y a High Festival, porque la Junta, la Consejería, se inventó uno nuevo, que era el Festival de Literatura. Y, desde luego, poner en marcha el bono cultural, que sea compatible con el bono cultural del Estado, no tiene por qué ser incompatible. El bono cultural al público en general, pero luego un bono cultural específico que empiece a fidelizar público y es destinado a los más jóvenes. El bono cultural para jóvenes de 200 euros en ofertas culturales cuando los chicos y chicas de esta comunidad cumplan 16 años. Es nuestra oferta cultural. Gracias. Y nuestro programa sobre las artes escénicas. Gracias. Paloma, por parte del Partido Popular. Bueno, pues por parte del Partido Popular, este es el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones de 2022 y que pueden consultar ustedes en la página web, está a su disposición. Evidentemente, el Partido Popular lleva gobernando 35 años en esta comunidad. Eso ha permitido que se hayan ido acumulando una serie de programas y una serie de actividades, porque siempre se han implantado nuevos ciclos, nuevos programas, nuevas actividades, sin suprimir a las anteriores. Les ponía el ejemplo de Biblioscena. En este programa que presentamos queremos incidir en seguir incrementando ese número de actividades, en seguir incrementando las subvenciones, en seguir incrementando el apoyo a las artes escénicas. No hemos hablado, es que ha sido quizás demasiado poco tiempo, hemos hablado de una actividad que entiendo ustedes conocen muy bien, Escenario, Patrimonio y Castilla y León, ha dado la oportunidad a participar a más de 152 artistas de Castilla y León en el mundo rural, en espacios lo más emblemático que tenemos, Castillo de la Mota, que fue la única que se tuvo que suspender por motivos meteorológicos, y todos los castillos y puntos más emblemáticos de Castilla y León, y también Comunidad a Escena ha sido otra actividad que entiendo conocerán muy bien, que se ha desarrollado en el Miguel Delibes, que ha tenido 17 representaciones, que ha contado con la participación, se está desarrollando efectivamente, y 11 compañías de Castilla y León. Hablaban de por qué la presencia o escasa presencia de las de artes escénicas de Castilla y León. Más o menos, no quiero ya aburrir más con cifras, pero se llega desde el 2018, 2019, 2020, se llega casi constantemente y en algunos casos se ha superado el 50% de presencia de los grupos de Castilla y León en Castilla y León. Lo pueden consultar si cualquiera de ustedes, cuando termine este debate, quieren consultarlo, está a su disposición con el número de compañías, con el número de participantes, con el número de actuaciones y con el presupuesto que se cuenta, y siempre con fondos propios de la Junta de Castilla y León, en este caso de la Consejería de Cultura, porque vuelvo a insistir, ha sido creo que un hecho sin precedentes que en plena crisis la Consejería de Cultura en el año 2021, y si se hubiese aprobado el presupuesto del 2022, hubiese incrementado casi un 20% su presupuesto. No lo ha hecho ninguna otra comunidad autónoma. Muchas gracias. Les pido que confíen en el Partido Popular porque, sinceramente, creo que se ha escuchado al sector y se ha intentado atender, en la medida de lo posible, todas sus necesidades. Marta Sanz, para finalizar. Uy, perdona. Nada, reina. A ver, espera. Gracias. Bueno,
Rápidamente, con respecto a Tirimundi y High Festival, que yo soy, como os he dicho antes, de Cuéllar, segoviana, simplemente lo que se hizo fue repartir las ayudas para que no fueran solamente en un solo lugar. No hay que ser tan egoísta y lo que pretende ser la consejería, lo que pretendió hacer fue repartir en toda la comunidad e impulsar la cultura en todos los rincones de nuestra comunidad. Nosotros lo que pretendemos desde Ciudadanos es impulsar una ley de patrimonio cultural que sirva para reivindicar el valor y defender el rico patrimonio que tiene nuestra comunidad en todos sus ámbitos y llegar a todos los rincones. Queremos dedicar el... ¿Perdona? Que la ley de patrimonio no es de artes escénicas. Venimos a hablar de artes escénicas. Vale, sí. Dedicaremos el 1% del presupuesto de la comunidad al patrimonio histórico-cultural y finalizaremos la tramitación de los expedientes de la declaración BIC, que es lo que hemos estado trabajando durante estos 2 años y medio. Bueno, ¿me quiere dejar? Dios... Devolveremos a la cultura su carácter integrador frente a estas gentes que habla aquí, frente a quienes quieren utilizarla para levantar fronteras, y pretendemos que la cultura nunca sea una frontera, sino que no existan. Nosotros, como liberales, lo que pretendemos es todo lo contrario, derribar las fronteras, no los muros que quieren poner otros. Y incrementaremos la inversión en los festivales de toda nuestra comunidad. Apostaremos por aumentar la inversión en la creación y la promoción de festivales para mostrar el potencial mundo artístico y cultural que tiene nuestra tierra, asegurando que los criterios para impulsarlos sean fijados de forma objetiva y transparente. Además, incrementaremos la inversión para hacer que festivales de referencia como la Semana Internacional del Cine de Valladolid, SEMINCI, o la Feria del Teatro de Ciudad Rodrigo tengan una mayor proyección y atractivo en todo el mundo. Gracias. Vale, pues una vez escuchadas... perdón, sí, María. me tengo que despedir ya, que os quería dar muchísimas las gracias. Teníamos un encuentro sobre cultura convocado previamente desde nuestra formación, desde Unidas Podemos, así que tenemos que irnos. Muchísimas gracias y simplemente un último mensaje. Se está hablando de 35 años de gobierno del Partido Popular. Fijaos yo la experiencia que tengo en el Ayuntamiento de Valladolid. Hace 6, ninguna encuesta decía que León de la Riva podía perder la mayoría absoluta. Las cosas cambian y consideramos que, bueno, pues que podemos tener una oportunidad en Castilla y León para tener un gobierno progresista. Muchas gracias. Y disculpad otra vez que me tenga que ir. Gracias, María. Vamos a abrir el turno ahora para el público. Supongo que habrá preguntas de alguno de vosotros, sugerencias. Pero para responder las preguntas del público, sí. Sí. No va a haber. Bueno, primero agradeceros a los 4 representantes políticos que estéis aquí en esta convocatoria, a la que quiero felicitar a la Junta Directiva y a su presidente, al presidente de Artesa, ahora, por esta convocatoria y, bueno, insisto, daros las gracias y por las aportaciones que habéis hecho. Solo alguna cosa, algún apunte. Antes que nada sobre la cultura en general, una apunta rápido, intentaré no extenderme. A veces pienso que no estaría de más que los partidos políticos ordenaseis los programas electorales en función del orden alfabético, así la cultura estaría un poquito más arriba. Dicho esto, más. Que siempre hay que buscarse muy al final, ¿no? Dicho esto, os quiero comunicar a los 3, a Mariano porque se ha ido, que yo como ciudadano ya tengo decidido mi voto. Aquí no me vais a convencer de nada a nadie. Aquí vengo no como ciudadano. Como ciudadano igual iba a alguno de los mítines de los que estéis aquí y a otros seguramente que no iría. Entonces vengo como parte de un sector cultural y un sector también económico. Me conozco muy bien los datos, no me tenéis que convencer de nada. Me conozco los datos generales, los que dais, los que estáis para el streaming, vale. Los que estáis dando a nivel general, y sobre todo me conozco unos que vosotros no conocéis, que son los de las empresas a las que yo pertenezco. Podría corregir alguna de las cosas que se han dicho, pero me extendería demasiado. Solo deciros que, bueno, los que lleváis gobernando, evidentemente habéis hecho cosas, nadie lo va a discutir. Pero quedan cosas por hacer. Y vamos a ponernos de acuerdo en la realidad. Pongámonos de acuerdo en realidades. Hay una realidad, Paloma. No somos el 50% de la red de teatros. Por mucho, es una realidad.
No, esos datos no me sirven, primero porque tenemos otros datos. Y segundo, ¿sabes por qué te lo voy a decir? Porque los datos se confunden. Porque es fácil hacer trampa con los datos. No, es fácil hacer trampa con los datos, es que no se trata, te lo digo desde la empresa. ¿Sabes cuánto en mi empresa, y es una empresa veterana, con más de 30 años, ¿sabes qué media de actuaciones hacemos en circuitos y redes? No llega a 5 al año, sobre casi 100 espacios. Y no es algo aislado. No es algo aislado. O sea, y si hablamos de por qué están hechos datos, podríamos hablar porque hay una serie de funciones más de carácter infantil o de formato más pequeño que maquillan los resultados. Pero si te pones a ver lo que se gasta en las redes y en circuitos, en artes escénicas de fuera y de dentro, ahí es donde verías la realidad, donde la veríamos. Pero lo digo sobre todo para que nos pongamos de acuerdo en una realidad para poder solucionar los problemas. Claro que tenemos un problema muy grave las compañías de Castilla y León. No podemos trabajar en nuestra casa. Es cierto que las subvenciones han aumentado de una manera, no sé si significativa, pero sin llegar, y estoy de acuerdo con Tomás, a lo que teníamos en otras ocasiones, pero tendríamos que estar de acuerdo en que son mejorables y que tendríamos que estar de acuerdo todos en que hay que aumentar nuestra presencia en las redes y a partir de ahí buscar entre todos soluciones. De lo que se ha aportado aquí hay una que creo que sería importante, y la apuntaba José Ignacio, que es esa ley de artes escénicas, porque las buenas palabras a mí no me sirven, porque a lo mejor dentro de una semana tenemos una configuración de este gobierno en el que de la cultura se encarga un partido que no está aquí y que su apuesta es por la tauromaquia, que eso es lo que entienden por cultura. Y creo que estamos todos, coincidimos en los que estamos aquí, que tenemos mucho miedo a ese escenario. Entonces, no valen palabras, me valen leyes, me vale regulación. Pongámoslo sobre un papel. No valen, esos son los compromisos que necesitamos. Y algo que no se ha oído y me gustaría oír, y así no me extiendo más, estamos de acuerdo en que hay que aumentar el presupuesto para cultura. ¿En qué porcentaje sobre el presupuesto total de la Junta, creo que ahora está en un 0,5, 0,6, ¿en qué porcentaje tendríamos que aumentarlo? ¿Y qué porcentaje de eso, si es posible, aunque sea más complejo? Esa es la pregunta. Vale. La respuesta sea más complejo sería para artes escénicas. Sí, perdona, solo como te has dirigido y me has nombrado, solo para dirigirme a ti tu nombre, Carlos. Mira, Carlos, yo desconozco y entenderás que no sé exactamente cada empresa lo que factura, el número de actuaciones que tiene, pero sí te voy a dar un dato global y que está contrastado. El importe de la facturación de las compañías de Castilla y León en el conjunto de la programación de red de teatros en el año 2020, año de la pandemia, no lo olvidemos, el peor escenario, una pandemia, experimentó un crecimiento del 16,2% con respecto al año 2019 y de un 31% con respecto al año 2018. No podemos entrar en un debate de estas características a entrar exactamente lo que ha pasado con una empresa determinada en un tiempo determinado. Tenemos que dar datos globales de cómo está el sector. El resto es absolutamente imposible. El resto es absolutamente imposible. Entonces, has comentado también y preguntabas el incremento del presupuesto de la Consejería de Cultura. Yo te he dicho, en el presupuesto de 2021 se incrementó un 10%. En el presupuesto que estaba previsto aprobar justo hace un mes se incrementaba otro 10%. En 2 anualidades se había incrementado un 20% el presupuesto de la Consejería de Cultura. Claro, si ahora ya me vas a preguntar también exactamente cuánto para... Carlos, sin micrófono no se puede hablar, por favor. Es imposible, ¿sabes, Carlos? Que no podemos ir a cada caso concreto. Evidentemente tenemos que dar cifras globales. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. No. Vale, luego lo habláis entre vosotros. No, que se lo digo muy rápido. Yo le he dicho el 1% del presupuesto total de la comunidad. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Estebanez, he sido vicepresidente de Artes hasta hace un mes. Bueno, entre otras cosas dirijo un certamen internacional de coreografía, Burgos, Nueva York, uno de los más famosos de Europa. También tengo el Ballet Contemporáneo de Burgos y hace poco la joven compañía de danza de Castilla y León, que pretendo echar a andar de una manera, yo pienso, ¿no?, que retener empleo joven, en fin, esto que los políticos a veces tanto presumís, ¿no?, que vamos a retener empleo joven, oportunidades, en fin, tal vez sea con alguno de los decretos ley que existen para fomento de empleo joven. Veremos a ver. Bueno, a mí, no sé, lo he visto desde afuera, ahora ya no soy vicepresidente y os he estado viendo desde una óptica, yo creo que un poquito alejada, ¿no?
que es como hay que ver las cosas. Y bueno, pues me da mucha pena porque yo creo que la cultura no puede ser vista así, como armas arrojadizas en este caso, sino me hubiera gustado ver iniciativas reales, ¿no? Decir, bueno, pues mira, ahora mismo estamos caminando por aquí. Tomás y yo nos hemos dejado la piel estos 3 años. Usted ha nombrado la Ley de Artes Escénicas. Tomás, ¿quién ha sido el único ayuntamiento de Castilla y León que ha firmado esa ley? ¿El único alcalde que lo ha hecho? Que ha hecho, bueno, un manifiesto. Bien, pero es un manifiesto. Se lo respondo yo, Alberto. Correcto. El Partido Popular cuando gobernaba en Bien. Burgos. Le doy yo la respuesta. Correcto. Además, porque bueno, yo no soy una persona Como es una respuesta que es pública y que sabe todo el mundo, digo Paloma, yo que podremos responder. usted sabe que... Pero no es la ley, era el manifiesto. Manifiesto, correcto, correcto, pero era un principio para poder promover en todas las ciudades y al final Burgos se quedó sola. Correcto, efectivamente. Eso hubiera sido un buen principio. Correcto, eso hubiera sido un buen principio, estaba diciendo, y yo creo que hay que empezar de alguna manera. Yo no soy una persona de derechas, mis orígenes pertenecen, bueno, de hecho, al Partido Socialista Popular, en tiempos ya de los 80. Alberto, ¿cuál sería la pregunta? Bien, la pregunta es muy sencilla. No, es que al final, un poquito por estas cosas, ¿no? Al final lo que me gustaría es que ustedes lucharan por nosotros. Tomás y yo nos hemos dejado la piel 3 años. De hecho, yo ya estoy agotado y me he ido. Creo que ustedes tienen que hacer lo mismo y dejarse de tantas historias y tantos follones. Ahora mismo hay iniciativas abiertas. ¿Van a seguir? ¿Vamos a potenciarlas? Eso es lo único que nos interesaría oír. Yo creo, Alberto, que he sido muy clara y desde el principio he dicho que desde el Partido Popular en este momento estamos en condiciones de garantizar que todos los compromisos que se han adquirido se van a cumplir, que todas las subvenciones que se han comprometido van a seguir adelante. Creo que no he podido ser más clara y que pretendemos gobernar con una mayoría suficiente que nos permita precisamente cumplir todos los compromisos que se han adquirido. Más claridad yo creo que es imposible. Siguiente pregunta, Moncho. Sí, hola. Me llamo Moncho y formo parte de una compañía de teatro. Hay una cosa que me provoca un poco de curiosidad por parte de todos ustedes, porque es verdad que a lo largo de todo este debate se han aportado muchos datos que pueden ser interpretables o no, los datos son datos y son... Pero bueno, luego siempre se les da la vuelta, todas estas cosas. En realidad, un poco me da lo mismo eso ahora mismo, porque en realidad me planteo mucho la perspectiva de futuro, ¿no? Y pasa por saber, de alguna manera, aunque sea es una pregunta un poco así, un poco difusa, ¿para qué creen ustedes que sirve las artes escénicas? ¿Qué quieren hacer ustedes de las artes escénicas? ¿Cómo quieren que los ciudadanos de Castilla y León se relacionen con las artes escénicas? ¿Para qué quieren que se relacionen con las artes escénicas? ¿Y cómo van a utilizar a las empresas de Castilla y León en ese vínculo que se puede establecer con sus vecinos, ¿no? Entre las artes escénicas y sus vecinos? Y eso es una perspectiva que, de alguna manera, al margen de datos, de que entiendo además que cuando se está trabajando, como habéis estado trabajando con Artesa para la mejora del sector y que creo que es indiscutible que todos queremos que las situaciones mejoren y creo que eso no debería provocar enfado, el hecho de decir hemos conseguido 600.000, queremos 800.000. Y creo que eso no es una cuestión para enfadarse ni para nada. Es decir, nuestro objetivo es mejorar el sector y el suyo también. Y me gustaría saber para qué. Yo creo que, perdona, me has dicho... Moncho. Moncho, yo creo que el objetivo es común, lo compartimos. ¿Cómo no vamos a compartir que vosotros... ¿Cómo no vamos a compartir que vosotros queréis tener cada vez un personal y unos profesionales mejor formados? Que yo creo que es algo que cómo no vamos a compartir. ¿Qué queremos de las artes escénicas? Yo creo que lo he dicho desde el principio. Queremos que podáis vivir de vuestro trabajo. Y para vivir de vuestro trabajo hay que apoyaros y hay que ayudaros desde la Administración. Y es lo que se está haciendo y es lo que se va a seguir haciendo. Y es más, no solo la Junta de Castilla y León ha ayudado en este escenario de la pandemia a las artes escénicas. Hay que decir también y hay que romper una lanza por los ayuntamientos y por las diputaciones porque han sido muy importantes. Nunca ha habido tantas actuaciones de música en vivo, de conciertos en nuestros pueblos y en nuestras calles como en esta... Bueno, semipandemia, vamos a decir, vamos a olvidarnos de la etapa del confinamiento en esta semipandemia.
El objetivo pues tiene que ser común, un apoyo y con carril de ida y vuelta. Vosotros tenéis que ayudarnos a detectar, nadie mejor que vosotros conoce este mundo y conoce el sector. Vosotros tenéis que ayudarnos, tenéis detectados los problemas, nos los tenéis que comunicar, que es lo que habéis estado haciendo hasta ahora, y a partir de ahí se van poniendo soluciones y se van buscando esas subvenciones y actuaciones, que es lo que también habéis hecho hasta ahora. Marta o José Ignacio, ¿queréis un segundo, solo un apunte, un apunte pequeñito. Por responderte también a la pregunta. Sí, pero solo un apunte para, a lo mejor me he expresado no correctamente. Vale. En el sentido de que en realidad me da igual, ahora mismo ante mi pregunta me da igual si va a haber más subvenciones o menos subvenciones. Necesito saber para qué son esas subvenciones y qué, es decir, la mejora del sector, para qué queremos mejores empresas, mejor formadas, con mejores estructuras, y cómo se van a usar a esas empresas y los productos de esas empresas en Castilla y León. ¿Hay un plan estratégico, de alguna manera, se va a desarrollar algún plan estratégico de implantación de la cultura, de la relación de la cultura con el ciudadano, un plan concreto y claro que nos pueda permitir elaborar unas estrategias de trabajo, unos objetivos, un plan de futuro, ¿no? Que no pase por la mejora estructural del sector, porque la mejora estructural del sector es para aplicarlo en una política cultural, un enriquecimiento de los ciudadanos a la que nosotros, como empresas culturales, vamos a ser partícipes. Pero necesitamos saber cuál es ese plan, hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde vamos a dirigir todos esos millones de euros, más, menos, lo que sea, qué queremos hacer con todo ese dinero, qué queremos hacer con el potencial humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hacia eso hacia lo que quiero enfocar mi pregunta y donde necesito escuchar algunas de vuestras respuestas y cómo, en cualquier caso, podemos participar las empresas para generar ese proyecto y cómo podemos generar un diálogo que nos permita empezar a darle forma a un proyecto como ese con objetivos concretos que van más allá y es la implantación de un proyecto cultural, más allá del proyecto estructural. ¿Quién responde? Yo quiero contestar. Marta. No me voy a enrollar mucho, que llevamos ya mucho tiempo. Yo creo que para poder elaborar y establecer y explicar una estrategia para una comunidad no se hace en un minuto, que es lo que quiero resumir. Evidentemente, considero que tiene que haber, sí, permíteme, Moncho, considero que evidentemente tiene que haber una estrategia y que debe de seguir en igual que el resto de sectores que también son necesarios. Yo creo que las artes escénicas, la cultura de nuestra comunidad, tiene que ser un eje que ayude a nuestra tierra, nuestra comunidad autónoma, es una tierra de encuentro y concordia. Y las artes escénicas ayudan también a ese encuentro, a esa concordia, ayudan a que nuestros hijos también se desarrollen y crezcan con una serie de valores establecidos. La cultura es necesaria para que todos nuestros jóvenes tengan otro tipo de educación que no solamente sea la curricular, estrictamente hablada, de las materias troncales, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de establecer una estrategia en donde, por un lado, haya que tener en cuenta el fomento de empleo, que sirve también para las zonas rurales, que la formación sea indicada para lo que es necesario, no estar diciendo que todos hagan cursos de ofimática, que llevamos haciendo cursos de ofimática. Pues yo tengo ya más de 40 años, que se nota. Se llevan ofreciendo cursos de ofimática toda la vida. Pues a lo mejor para poder establecer unas empresas con personas bien formadas, lo que estamos hablando ahora mismo de artes escénicas, pues a lo mejor hay que pedir y solicitar que se formen esas personas en eso concreto para que haya una implantación real y que haya gente preparada y que además así se ayude a que esas empresas no se tengan que ir fuera a trabajar fuera de nuestra comunidad, sino que siempre tengan oportunidades dentro de ella. Y luego, pues sí que creo, y lo reitero, que lo he dicho nada más empezar, creo que es un eje fundamental para que la concordia y la integración en nuestra comunidad sea algo real y no solamente ficticio en un papel. Gracias. Sí, José Ignacio, acércate al micrófono, por favor. Bueno, partiendo de algo... Sí. Es que metía ruido, ¿ya? Digo, partiendo de algo consabido, como es que la cultura es un derecho reconocido en nuestra Constitución, aunque solamente fuera por cumplir con la Constitución, aunque solo fuera, pero no solamente es eso, ¿no? La cultura es un derecho. El artículo 48 de acceso a la cultura está escrito en nuestra Carta Magna. Pero es que además de un derecho
que contribuye a promover el desarrollo social, político del individuo, también contribuye a generar riqueza. Contribuye con el 2,5% del PIB. Es verdad que nuestra comunidad, de la que hemos venido a hablar, es un sector bastante debilitado en comparación con otros territorios de España. Y ese debe ser un objetivo, ese debe ser nuestro objetivo, el intentar fortalecer ese sector, ese tejido cultural de la comunidad. Pero claro, eso no lo se puede hacer solamente desde la Administración, eso no solamente se puede hacer del sector ya debilitado. Yo entiendo que eso es un proyecto compartido, en el que hay que estar continuamente en permanente diálogo entre los profesionales, los que realmente desarrollan y son los protagonistas, con la Administración, que debe poner los medios, que debe facilitar y que debe, en último término, poner las bases para que se pueda desarrollar el acceso a la cultura. Tenemos, y por eso yo lo decía antes, ¿no?, en esa oportunidad que se nos ofrecen los fondos europeos, también el presupuesto propio y el presupuesto que pueda llegar desde otros ámbitos. Pero esto o lo hacemos entre todos, entre Administración y el sector, esto o es un proyecto compartido para llevar también, y es otra oportunidad, la cultura a todos los rincones de Castilla y de León, no solamente, y con perdón, sé que estamos en Valladolid, no solamente al Calderón, porque Castilla y León va más allá del Paseo Zorrilla, y ya sé que muchos de ustedes tienen su residencia y viven en Valladolid. Yo vengo de una ciudad pequeña, de una ciudad que no llega a 20.000 habitantes, que es la segunda más grande de Zamora, que es Benavente, pero soy de Ciudad Rodrigo, conocéis bien Ciudad Rodrigo porque vais a la feria de teatro. Son ciudades pequeñas que ejercen de motor económico, de motor social, de motor cultural, de cientos, de miles de pueblos, de municipios, que tienen derecho a que le llegue la cultura y que no tengan que venir al Teatro Calderón o al Liceo de Salamanca. Por lo tanto, es un proyecto compartido ¿para qué? Para acceder, para usar, para disfrutar, pero también para generar riqueza. Y también para que aquellos profesionales que han apostado por ejercer su profesión en ese ámbito la puedan desarrollar creando, produciendo y exponiendo en su tierra, en esta comunidad. Gracias, José Ignacio. Había otra pregunta, Antonio. Buenas tardes, soy Antonio Velasco, de una compañía de teatro de Salamanca. Mi pregunta es clara. ¿Habría un compromiso transversal para sentarse después de las elecciones a un pacto por la cultura en esta comunidad? Una mesa de cultura transversal, un proyecto, lo ha dicho mi compañero, estamos hablando de proyectos concretos, un proyecto, una mesa de cultura, un encuentro, un pacto por la cultura en esta comunidad, donde se establecieran claramente y concretamente propuestas y pasos a seguir a corto plazo, por lo menos en ese lugar de encuentro. Gracias. Antonio, al inicio de la legislatura que acaba de terminar, fue justo lo que se ofreció desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León y en las Cortes de Castilla y León, un pacto por la cultura que fue rechazado. No solo se rechazó el pacto por la cultura, se rechazó el pacto por la sanidad, se rechazó el pacto por la educación. Ojalá se lograse ese pacto por la cultura, ese pacto por la sanidad, ese pacto por la educación y ese pacto por la ciencia. Ojalá. Te digo, fue como se inició la legislatura anterior y fue rechazado por los grupos de la oposición. Bueno, Muchas gracias. pactar no significa imponer. Pactar significa dialogar negaste, y escuchar a los demás, la mesa de sanidad. escuchar las propuestas a los demás. Sí. Nosotros planteamos varias propuestas al consejero, ya no está, pero está el viceconsejero y que pueden dar fe. Nosotros propusimos también, de hecho no hemos dejado de proponer durante estos 2 años y medio, está llena el diario de sesiones de propuestas del Partido Socialista en materia de cultura, en materia de patrimonio, en materia de artes escénicas, en materia de deporte, de turismo, de todas las áreas de industrias culturales de la Consejería. No hemos hecho otra cosa, pero para pactar, las dos partes tienen que querer, porque pactar, insisto, no es imponer. Queda muy bonito lo del pacto por la cultura, pero si queremos llegar a un pacto, tendremos que llegar a un acuerdo. Mire, como se está dando la sensación de que no se llega a acuerdos,
Ha sido un debate muy rápido, no nos ha dado tiempo a desarrollar las ideas, pero mire, tengo aquí el acta del Pleno del 3 de diciembre de 2020, en que presenta una moción con más de 15 puntos. Podemos se aceptaron todos. Cuando se busca consenso y se quiere consenso, se llega a consenso, ¿eh? Yo muy rapidito. La verdad que siendo hombre de palabra como es el señor Martín Benito, reconocerá que el consejero Ortega y el viceconsejero Fernández Sobrino se han sentado con usted en muchas ocasiones y se han llegado a acuerdos, incluso aceptando las propuestas que usted mismo en persona como portavoz ha hecho. Sí, pero de artes escénicas ninguna. Ninguna de las propuestas que le hemos hecho llegar nos las han aceptado. La última pregunta, sí. Sí, hola, buenas tardes. Me llamo José Luis y somos una compañía de teatro y danza que recientemente hemos llegado a Castilla y León del Reino Unido y nos hemos instalado aquí. Entonces, bueno, hemos asistido a este debate, evidentemente, con muchísimo interés. Bueno, estamos en Zamora. Yo creo que Tomás hizo el comentario, no sé si alguna vez hablamos de este tema. Creo que lo importante es saber cómo queremos que sea Castilla y León dentro de 20 años, qué queremos tener, cómo lo vamos a hacer. Es un poco lo que Moncho ha dicho, qué plan hay. Y luego eso es un planteamiento, y el segundo planteamiento es nuestro sistema de subvenciones es un sistema obsoleto, porque muchas veces pilla cambiado a las compañías. Hay otras formas, por ejemplo, yo voy a hablar de la que, pero muy brevemente, de la que existe en Reino Unido, en la que los proyectos son atendidos en el momento que se van a generar. No tienes que esperar a la publicación ni a todo el proceso, sino que tú presentas tu proyecto, tienes 6 semanas, en 6 semanas te van a dar respuesta de si es aceptado o no, con lo cual tú ya puedes planear y puedes preparar cómo va a funcionar. Incluso hay proyectos para estudiar si ese proyecto artístico es viable o no es viable. No han sido preguntas, lo siento, han sido reflexiones, pero bueno, creo que Vale. las quería compartir. Gracias. Gracias. Pues vamos a concluir, si os parece. Va a tomar la palabra ya por último lugar Tomás Martín como presidente de la asociación y finalizamos. Bueno, me voy contento, Paloma, Paloma, porque el compromiso que habéis hecho y bueno, y de que se van a mantener todas las líneas abiertas de ayudas, de negociaciones y demás, pues bueno, lo agradezco, digo porque lo agradezco por tu parte porque tenéis responsabilidad ahora mismo sobre los que gobernáis la Junta. Me imagino y quiero pensar que lo mismo piensan las demás fuerzas políticas, es decir, que en su caso se mantendría ese compromiso. De todas formas, y para cerrar, también me voy contento porque al fin y al cabo nosotros os traemos aquí para que nos contéis, pero no es exactamente así. En realidad queremos que vengáis aquí para que os contemos. Es decir, nosotros queremos contaros lo que necesitamos, cómo estamos y también porque tenemos miedo, a veces muy justificado, de vuestras acciones. Es decir, de que algunas veces las cosas, bien intencionadas o no, las cosas que se hacen nos pueden perjudicar gravemente. Y ya sí que es para cerrar. Y por eso el que nos oigáis nuestras inquietudes, nos lo hagáis todos para luego poder elaborar. Para elaborar eso que mi compañero Carlos, pero también Moncho han matizado y yo he expuesto desde el principio, y ahora también José Luis ha comentado, necesitamos un proyecto de futuro y no lo tenemos. No está construido un proyecto de futuro. No sabemos, lo llamemos, no sabemos cuáles son lo llamemos objetivos a largo plazo, o lo llamemos para qué queréis o para qué esta comunidad, no vosotros, esta comunidad necesita unas artes escénicas. ¿Para qué? Iba a decir coños, ¿para qué narices estamos nosotros aquí? Es decir, ¿por qué somos necesarios? ¿Por qué hacer este esfuerzo?
Todo eso nos falta un poco para saber, como todo, como en la ciencia, como en la investigación, como tal, saber hacia dónde vamos, tenerlo claro para saber dónde estamos y qué pasos hay que dar. Claro, ahí el valorar es donde nos perdemos un poco. Cuando valoramos dónde estamos, yo se lo decía también a Javier, parece que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque parece que unos tienden a que estamos estupendamente y entonces hacemos mal porque no partimos de una base real, y a lo mejor nosotros a veces partimos de que estamos excesivamente mal. Pero no es así, porque nosotros sabemos, y como decía Carlos, cómo se viven nuestras compañías. No es una cuestión de números, es una cuestión de que sabemos que no llegamos a final de mes. Y para terminar, en esa valoración de en qué situación estamos, algún dato, porque la media contrastada desde hace 4 años, este año vamos a subir porque gracias a la profesionalización de los circuitos se ha logrado un incremento del número de funciones en global, unos más, otros menos, pero se ha logrado un aumento de tal. Pero la media en el año 19, 20 y 21 ha sido que cada compañía de Castilla y León, por lo menos las 40 de Artesa, hacían 6 funciones de media, unos más, otros menos, 6 funciones de media al año. Así no podemos mantener las empresas, así no podemos crear un futuro. Y conviene, sin discutir ya nada, sí que conviene que nos pusiéramos de acuerdo en, primero, analizarlo bien, sin partidismo, sin tal, de dónde partimos, cuál es la situación, y luego que nos empezáramos a plantear qué región tenemos, dónde vivimos y para qué queremos el teatro en Castilla y León. Y por alusiones, ya la última. Artesa es consciente que no solo la Junta de Castilla y León, lo que pasa es que ahora son las elecciones a la Junta de Castilla y León, que no solo la Junta de Castilla y León es la responsable de la política teatral, política de artes escénicas hacia los ciudadanos. Sabemos que hay más administraciones también incluidas, inclusive las municipales, pero claro, estamos en unas elecciones regionales. Pero decir que Artesa se reúne y ha tenido muchas broncas con todos los ayuntamientos de todos los colores, con muchos ayuntamientos de todos los colores de esta comunidad. Somos muy conscientes de que una buena parte de la culpa de que las compañías no estemos de una forma pertinente y de una forma coherente en los teatros de la red de Castilla y León no solo es culpa de una parte, es decir, los teatros son propiedad de los ayuntamientos, pero también hay que valorar cómo apoya la Junta de Castilla y León esa programación, porque claro, si no tienes teatros ni pones dinero puedes mandar poco, entonces habrá que verlos. Por eso el estudiar todo desde la base nos podría dar. Y yo por mí, si no queréis decir nada más, ¿cerramos el tema o no? Ya terminamos. Sí, bueno, pues seguro que todos los representantes aquí presentes, Paloma Vallejo del Partido Popular, José Ignacio de Martín Benito del Partido Socialista, María Sánchez de Unidas Podemos y Marta Sanz de Ciudadanos han tomado buena nota de todas esas inquietudes del sector. Ahora la decisión está en manos de los ciudadanos el próximo domingo 13 de febrero. Muchas gracias por habernos acogido a la Fundación Jesús Pereda. Gracias a todos los asistentes, gracias a Artesa, por supuesto, y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.